Hola, ¿qué tal? Apreciadas y apreciados estudiantes de nuestra segunda clase en Sociología de la Comunicación, aquí en la modalidad R1 de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Para que les hable el profesor César Augusto Díaz, vamos a hablar hoy acerca de un tema ya para ir preparando nuestra segunda actividad sumativa, que tiene que ver con diferentes corrientes filosóficas que nos engloban lo que es la comunicación social y entender lo que es la sociología de la comunicación. Una de ellas, y voy a dejar otro material importante para todos ustedes, que también está en YouTube, bueno, tiene que ver con el funcionalismo, la comunicación como equilibrio. Los conceptos claves que los medios tienen funciones específicas que informar, prescribir, dar normas, transmitir la cultura y entretener. Entre los autores claves está Harold Lauer y Paul Lazafer, que ellos tienen una visión y es la que si la comunicación falla o transmite mensajes disfuncionales, el equilibrio social se rompe. Es decir, es cuando nosotros vemos esos medios de comunicación, sobre todo que estamos en las redes sociales, cuando se promueven artistas, antivalores, contraculturas o subculturas como tal, y eso de alguna otra manera negativamente incide dentro de la población como tal. Entonces hay que tener un sentido bien crítico ante todo para no caer en más de lo mismo como tal. Ella recientemente estaba hablando, montando la clase de morfología, la, la morfología de los medios según Wolfgang Kaiser, y es como la persona puede apropiarse del mensaje leyendo ella misma como tal. No tiene que ser objeto de dominación por parte de la persona que escribe el libro y lo lee para ella y le dice qué es lo importante y qué no. Y eso puede pasar a la inversa cuando existe ningún filtro, cuando el algoritmo comienza a tener más peso que el sentido común y podemos ver mensajes vacíos que no cumplen su capacidad de por lo menos propiciar los buenos o los valores como tal. Entonces nos convertimos en un rebaño digital que si no nos da like, no nos comenta y no comparte lo que hacemos nosotros, eso nos va a gustar. Entonces es aquí donde como comunicadores sociales de información debemos entender el papel que jugamos nosotros siendo comunicadores sociales cuando estemos graduados y la importancia de nuestro mensaje en la sociedad. No solamente escribir una noticia como tal, no para nada, sino entender la importancia, la relevancia de nuestras funciones, porque somos portavoces de aquellas personas que, y no va a ser un cliché rayado, una frase redundante, sino portavoces de las personas que no tienen voz, y eso es necesario para todas y todos nosotros como tal. Porque uno también lee periódicos, ve a otros periodistas, a otros comunicadores sociales, ve redes sociales, ve televisión, escucha la radio, y hay que tener cuidado con eso porque no, a mí en lo particular no me gustaría que un mensaje sea alienable o disfuncional y entonces es un irrespeto a la profesión como tal. Para ello es importante también analizar lo que es la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, la comunicación como control. A diferencia del funcionalismo, esta teoría ve a los medios de comunicación como herramientas de dominación de las clases poderosas. Eh, el concepto clave que es la industria cultural, los medios no solo informan, sino que venden una ideología que adormece el pensamiento crítico de las personas para que sigan consumiendo. Por ejemplo, hemos visto, sobre todo estas comiquitas nuevas donde hablan así tipo mexicano, cuando ven un léxico para nuestros niños y niñas. Por ejemplo, se fue muy criticado en su momento el Pepa la Cerdita, pero esto es algo que se repitió en los 90 con los famosos Teletubbies, personajes de la BBC de Londres que hablaban, unos muñecos que hablaban con un lenguaje distorsionado, y la gente lo agarraba como una simple payasada como para burlarse. Pero que esta burla que ellos hacían, hablaban así todos los días. Entonces agarran esos malos hábitos de con lo que yo coloqué aquí, de la disfuncionalidad del mensaje, lo que decía en la lámina anterior, Aaron Lauer y Paul Lazaroff. ¿Ok? Autores claves de la teoría de la teoría crítica, la escuela crítica de Frankfurt, estaban Theodor Adorno, Mark Hockenheimer y Hermann Coulson. Se puede decir que eran unos rebeldes con mucha causa, que ellos vivían
Alemania de Hitler todavía, y ellos fueron a contramedida lo que era ese mensaje de Hitler como tal, a través de un nefasto personaje como Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi. La visión, la comunicación de masa manipula la sociedad para mantener el status quo. Ellos dicen que esa comunicación, que es lo que estamos viendo ahorita, sobre todo cuando que están empeñadas en colocar a una persona, un supuesto cantante, voy a decir nombre, pero le dicen el conejo malo, ser, que es el nuevo rey del pop, y tú desconoces la trayectoria de Michael Jackson, yo creo que hay unos elementos ahí interesantes para analizar por qué se impone esa moda como tal, a través de los medios de comunicación que queremos, qué se está buscando en eso. Entonces la crítica replantea todo eso, un espacio sociocrítico donde se hagan aportes como tal y no un mensaje alienador donde yo te estoy diciendo, estoy dictando la pauta como tal. Entonces, en esta escuela de crítica, bueno, vamos a tomar para allá Yuval Hartman, que lo vamos a analizar también, que va mucho más allá de lo que es la teoría crítica como tal. Ojo, esta teoría crítica que fundamenta o sostiene paradigmas sociocríticos, que nace lo que son los paradigmas post-positivistas como tal, se mantienen hoy por hoy y ha sido objeto de estudio, de discordia en diversas universidades sobre cómo la escuela crítica, en el caso de la comunicación, plantea un nuevo mecanismo como tal, o sea, se refuta lo que es ese statu quo como tal, de esa ideología del mercadeo, de lo que se vende como tal y con qué objeto, con qué fin como tal. El interaccionismo simbólico de la comunicación como creación de sentido. Esta corriente se enfoca en la microsociología, no mira las grandes masas, sino como tú y yo interactuamos en el día a día. O sea, se va a esos casos específicos. Es que el concepto clave es que la realidad social se construye mediante símbolos, lenguajes, gestos, y solo entendemos el mundo porque no nos ponemos de acuerdo en el significado de estos símbolos. Moral Collins, que es uno de los principales autores de esta teoría, que con su teoría de las cadenas de rituales de la interacción vienen a complejizar y ampliar las aristas de análisis de la interacción que realizan décadas antes los autores de corrientes comunistas y la interacción simbólica, entre otros. Es decir, cómo podemos mirar, juzgar más allá, quitarnos los lentes y ver pues, con ciertos comportamientos de la sociedad y a qué obedece eso. Y nosotros como eh, periodistas, como comunicadores sociales, nos vemos. Dice que hay una pequeña comunidad por ahí de los terians. ¿Cómo se surgió esos terians? Porque fue algo, un internacionalismo simbólico. ¿Quiénes alimentaron los terians conceptualmente hablando? ¿Cómo salieron? ¿Fue algo espontáneo? ¿Fue una moda? Yo considero que fue una moda, pero hasta ahí. Pero eso no surgió de manera espontánea. Eso fue algo, debe de haber un efecto catalizador que permitió que estos chicuelos por ahí hicieran tremenduras, haciéndose o identificándose como ciertos animales como tal. Entonces, hay que tener presente el interaccionismo simbólico con este tipo de acciones como tal. Hablamos de la teoría de acción comunicativa, la comunicación como entendimiento, repito, entendimiento, no como entretenimiento. Esta propuesta por Jules Harvard, que falleció recientemente este año, busca rescatar el potencial democrático del lenguaje. Para ello, su concepto clave es la situación ideal de habla. Es decir, Habermas distingue entre la comunicación manipuladora para lograr un fin y la comunicación para el entendimiento, donde buscamos la verdad y el consenso como tal, como seres humanos, como seres pensantes, no seres irracionales. Y a veces pensamos en la manipulación para lograr los objetivos. Y esto ha pasado en muchas ocasiones aquí en Venezuela y en todos lados. Habermas plantea estos tres elementos que es el cuadro de la acción comunicativa. Y es que esa acción comunicativa, él plantea tres objetivos, que es el mundo objetivo, el mundo social y el mundo subjetivo, o tres categorías, mejor dicho. El mundo objetivo, ¿qué quiere decir esto? Que es como conjunto de todas las entidades sobre lo que son posibles enunciados verdaderos. Sociales como conjunto de todas las relaciones interpersonales legítimamente reguladas. El mundo subjetivo como totalidad de las evidencias del hablante a lo que se tiene un acceso privilegiado. Es decir, cómo nosotros entendemos a una persona
que aborda un tema y da su concepción como tal, es decir, interactuamos en ello, pero es su punto de vista específico como tal. El mundo social es como esa persona, pero con otras, opinan sobre el mismo tema como tal. Pero el mundo objetivo es como desde arriba se observa ese mundo como tal. ¿Qué es lo que estamos viendo? Entonces son tres concepciones diferentes que nos ayudan a entender a nosotros. Por ejemplo, en el caso especialista, yo puedo entender sobre la teoría crítica o la relación comunicativa, yo como del mundo objetivo como profesor. Pero si nos vamos a un grupo de docentes, podemos entender una comunicación mucho más amplia, pero algunos otros van a tener ciertas particularidades, que es el mundo subjetivo, que es el pensamiento propio, y eso no nos lo quita nadie. Y es ahí donde tenemos que hacer mucho énfasis nosotros, los periodistas, en llevar la información como se debe hacer, respetando todos los canales regulares, todo lo que es el mensaje hacia las personas. No es tratar de imponer, sino que darle la oportunidad que vea y él mismo juzgue como tal. Cuidado con la manipulación. El estructuralismo, la comunicación como sistema de signos, se centra en las reglas invisibles que rigen los mensajes. El concepto clave, el lenguaje no es solo una herramienta, es una estructura que no predetermina, analiza los mitos modernos y cómo los medios construyen significado a través de signos. Entre autores está Claudio Levi Strauss y Roland Barthes, dando que son sociólogos y que es importante tenerlos en cuenta cómo nosotros podemos dominar el arte de la comunicación. Eso lo decía Antonio Pasquali, de cómo podemos desarrollar la comunicación social en las diferentes herramientas que para entender el mensaje. No podemos andar, y esto es una manera de reflexión, andar en la vida diciendo cualquier cantidad de cosas. Debemos tener suficientemente en conocimiento que tenemos un criterio propio, una verdad, pero que no podemos lastimar a esas personas imponiendo nuestra verdad, tampoco diciendo muchas mentiras como tal. Y tenemos que ser responsables nosotros mismos, siendo periodistas, pero también siendo personas como tal. Entonces, el lenguaje no es solo una herramienta de intimidación, realmente es construcción de conocimiento. Y que si se aprovecha bien con el uso de las tecnologías, saldrá, yo considero, muchísimo mejor. Para ello, podemos revisar lo que dice Claude Strauss y Roland Barthes. También voy a buscar un material que por aquí está, déjame investigar sobre lo que es la sociología. No lo tengo a la mano. Pero, ¿qué es lo que quería decir con esto? Lo siguiente, voy a esperar que abra. No lo tengo aquí. Voy a buscar en otro espacio, que es lo que, para profundizar más en lo que me dice. Eh, eh, y esto se lo dije yo la semana pasada a unos muchachos y a ustedes también, voy a traer lo de Giddens, que es la relación entre los dos conceptos, que tiene que ver con la sociología y la comunicación social. Cuando hablo de que la comunicación, permito leer nuevamente, que el lenguaje no es solo una herramienta, es que la comunicación social a partir y principalmente a través de los medios de masa no es solo un canal de información, es una herramienta que define el tiempo. ¿Cómo nosotros debemos utilizar correctamente el lenguaje? Es decir, hoy por hoy en Venezuela, que con todo lo que ha pasado desde el 3 de enero de 2026, es decir, este año, comunicacionalmente se pueden tocar muchas fibras. Personas venezolanos perdieron familiares en esos hechos, en esos bombardeos. Cambia la geopolítica internacional, cambian los factores de poderes o hay un reacomodo eh, en los poderes nacionales como tal. Y de cómo manejemos ese discurso a través de los medios de comunicación hay que hacerlo con mucho cuidado, porque son muchas fibras que hay, muchos elementos o factores en juego que están directamente involucrados en esto. Entonces, Giddens sostiene que la comunicación social, particularmente de los medios de masa, no es solo un canal de información, sino una herramienta que refiere el tiempo, el espacio y la propia identidad social. En su visión, los medios son mecanismos de anclaje que permiten que las relaciones sociales se desprendan de sus contextos locales. Los medios de comunicación de masa no son meramente para usar la sociedad, son componentes integrales de las instituciones de la modernidad.
los medios de comunicación de masa son la forma básica de acceso al conocimiento del que depende gran parte de la vida social. Y no solamente los medios de comunicación social, son las redes sociales. ¿Cómo se puede informarse a través de las redes sociales? Pero que lamentablemente puedan haber elementos como los deepfakes o los fake news, donde las personas sin querer son objeto de víctimas, son víctimas de ese tipo de anomalías, y de verdad que es sumamente perjudicial para las personas, porque socialmente vamos a ser manipulados, somos objetos fáciles de manipulación, y lamentablemente no fiscalizamos esa o no filtramos esa información, y simplemente le damos like, le damos compartir, y formamos parte de un eslabón muy grande o de una cadena muy grande de personas incautas, y donde el fake news y la posverdad también se hace presente. Eso tiene que ver mucho con el tema de los algoritmos, donde muchas personas se pueden sentir susceptibles con contenido, y el algoritmo mágicamente comienza a trabajar en esa parte. Sobre todo hay que tener consideración de que esta sociedad vive mucho más en depresión, en ataque de ansiedad y todo eso, y ese individualismo es perjudicial también. Entonces, ¿por qué? Porque hay un aislamiento como tal, es un parcelamiento de la situación, que no nos interesa, no queremos compartir, etcétera, etcétera, y los medios de comunicación no son, no es que sean solamente los culpables, uno tiene que poner limitaciones a todo eso, a toda esta situación. Y eso tiene que ver también con la hiperconectividad. ¿Por qué vivimos tan hiperconectados? ¿Por qué vivimos tan pegados a una computadora, a un aparato, un dispositivo móvil? Entonces, los ausentes los tenemos más presentes, la persona que está al lado no lo vemos, lo ignoramos porque simplemente estamos pegados con el teléfono como tal. La tabla comparativa entre estas cuatro: funcionalismo, teoría crítica, interaccionismo simbólico y la acción comunicativa. Tenemos la teoría del enfoque principal y cómo ve a la audiencia. El funcionalismo, su enfoque principal es la estabilidad social, receptores que cumplen un rol, es decir, un lineamiento, donde no hay una postura crítica, no hay una retroalimentación. Entonces, algo positivista puede ser, estoy casi seguro. Pero ¿por qué los receptores cumplen un rol y no hay una retroalimentación? Interesante. La teoría crítica: poder y dominación, sujetos manipulados por el sistema. O sea, ellos hacen ver cómo es la audiencia que los sujetos son manipulados por el sistema, y que hay que enfrentar ese sistema a través del empoderamiento del conocimiento, a través de nuevas formas de pensar, a través de nuevos medios de comunicación, para combatir esa hegemonía cultural. El interaccionismo simbólico es significado cotidiano, creadores activos de su realidad, es como que algo pasivo, no me interesa mucho, sino vivo mi vida, vivo mi mundo solamente hablando, y no pasaría nada. La acción comunicativa es consenso y democracia, ciudadanos en busca de acuerdos. Es interesante, yo por aquí tengo un trabajo que voy a compartir con ustedes aquí, que estoy en la computadora, en materia de el doctorado, en materia de la hiperconectividad. Fíjense que la hiperconectividad, mucha gente habla de hiperconectividad, y es que Hernández Guerra 2021 quien señala que, ojo con esto, este fenómeno social nuevo consiste en privilegiar la atención hacia el teléfono móvil en lugar de atender a la presencia cercana de otra persona. Para los jóvenes denominados nativos digitales, la experiencia de comunicación cara a pantalla es algo natural, algo que para nuestra época no lo era, o sea, no existía eso todavía. A dicho sector de la población más comúnmente se le identifica con la práctica del FUBING, aunque no de manera exclusiva, pues también se presenta en otros sectores. Para Habermas, la teoría de la acción negativa, esto es del año 81, el concepto de acción negativa persigue el lenguaje como medio dentro del cual tiene lugar un tipo de proceso de entendimiento en cuyo transcurso los participantes, al relacionarse con un mundo, se presentan unos frente a otros con pretensiones válidas que pueden ser reconocidas o puestas en cuestionamiento, es decir, que todas ambas partes se reconozcan, se interrelacionen entre sí, y ver qué tan fácil pueden llevarse bien, entender, comprender sobre diferentes temas.
Jaime, Daniel, quiero enfatizar y cerrar con esto, que todo proceso de entendimiento lugar sobre el trasfondo, una precomprensión inmediata, imbuida culturalmente. El saber de fondo permanece aproblemático en su conjunto. Solo la parte de este acervo de saber que los participantes en la interacción utilizan y tematizan en cada paso para sus interpretaciones que queda puesta a prueba. En la medida que las definiciones, las situaciones son negociadas por los implicados mismos por el tratamiento de cada una definición de una situación, queda también a disposición el correspondiente fragmento temático del mundo de la vida. Dice Harman de cómo la teoría de la acción comunicativa y cómo a través de la comunicación puede interrelacionarse personas, pueden conocerse, puede ser un efecto más democrático. Y ojo, lo dice Harman, que también es influenciado por las corrientes epistemológicas de la teoría sociocrítica, del paradigma sociocrítico. Pero es como se logra un punto de equilibrio, un punto de entendimiento. Nosotros como comunicadores sociales no podemos trabajar solamente para un sector de la población, hay que trabajar para todos por igual. Podemos tener más sección uno que en otros estratos sociales, otro tipo de lectores, de público como tal, pero es nuestro deber realizarlo sin preguntar si te gusta el periódico que yo trabajo o si te gusta el medio de donde yo trabajo o el medio de yo trabajo. Si, por ejemplo, yo trabajé en un diario, el diario El Siglo en Maracay, Estado de Aragua, el año 2010, en el Departamento de Deporte, y la mayoría eran de otro equipo, de cualquier equipo menos de los Tigres de Aragua. Y cuando los Tigres de Aragua ganaban en Maracay, había que colocar, bueno, que los Tigres, había que escribir para el público los Tigres de Aragua, pero se le da un sentido ético como tal, y era la emoción del gol. Entonces a cada equipo le damos esa importancia que se merece, sobre todo los tres equipos, por ejemplo, más grandes o con mayor fanaticada, como Tigre de Aragua, León del Caracas, Tiburones de la Guaira, recuerdo yo, Navegantes del Magallanes, y es la esencia del periódico como tal, la esencia de la persona escribiendo para un público que quería leer si los Tigres ganó o no ganó, si mañana ganó o no ganó. Era atender ese público y satisfacer esa necesidad de fanáticos de leer un excelente trabajo, reportajes incluso como tal, del periódico o de cualquier otro deporte, porque queríamos más allá, o sea, si sobre todo eran jóvenes atletas, perfecto, es importante el deporte menor, el deporte en los barrios, pero que el lector se sintiera cómodo con nuestro trabajo, porque estaba ávido de una buena lectura, necesitaba una buena lectura deportiva y uno hace el esfuerzo moral y uno utiliza la comunicación para plasmar todo ese contenido, tanto en el texto como tal, como en las importantes imágenes que acompañan ese trabajo, esos reportajes, esas fotografías de un equipo de profesionales que expertos en el área para un público que respaldaba dando gracias en la calle, no está del auge de las redes sociales como ahorita, pero sobre todo Instagram, pero que respetaban y querían el trabajo que uno se hace dentro de los medios de comunicación. Bien, por aquí les habló el profesor César Augusto Díaz. Espero que haya sido de su entero agrado esta clase como tal y nos vemos en otra oportunidad si así Dios lo permite. Se les quiere.